Saludos, muy buenas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy particular que se relaciona directamente con el derecho penal. El tema en particular que se va a tratar es la jurisdicción y competencia en el proceso penal. Como introducción vamos a analizar dentro de la presente investigación que el tema de la jurisdicción y competencia se relaciona directamente con el desarrollo social del individuo. Es así que, como se lo ha manifestado en los trabajos realizados por múltiples autores, eh, tenemos claro que el desarrollo social siempre fue un conjunto de normas y reglas que regían a cada medio. Es decir, cuando el hombre superó el estado social de desarrollo y convivencia con el medio, comenzó a tener ciertos roces y problemas o conflictos con los suyos, que decir de los hechos se los arreglaban simplemente dialogando. Pero como existieron ciertos problemas que generaban fuertes dificultades en donde no se podía dialogar o llegar a acuerdos de manera superficial, lo cual originaba en ese momento que se deba recurrir a una mediación a través de una persona que dentro de los medios sociales por lo general solía ser el más anciano o sabio de la religión. Esta persona cumplía la función de llegar a acuerdos entre las partes e incluso cuando los problemas escalaban en gran magnitud, este mediador o juzgador cumplía las funciones de juez, quien a su vez analizaba las circunstancias y demás pruebas y determinaba el tipo de castigo que merecía el implicado. Si bien es cierto, el inicio de citado engloba de manera rápida el desarrollo que tuvo el derecho dentro de la sociedad, hasta como la conocemos hoy, el juez es aquella persona capacitada para analizar, deducir, determinar la verdadera sentencia en torno al tipo de delito que haya cometido el individuo investigado. Dentro de este proceso de juzgamiento surge aquella figura legal que es la denominada jurisdicción y competencia, la misma que en este trabajo de investigación procederemos a verificar sus conceptualidades, su análisis y también a citar varios puntos de vista de autores y juristas, citando aquellos criterios iniciales que se resolverían basados en una temática legal en busca de una adecuada administración de justicia, como lo manifiesta el jurista Ricardo Vaca Andrade en su obra Derecho Procesal Penal Ecuatoriano. Este proceso penal busca una correcta administración de justicia, el esclarecimiento de los hechos, el descubrimiento de la verdad, fines que interesan a la sociedad total y no únicamente a una de las partes interesadas. Con esta temática también abarcaremos ciertos artículos que componen el Código Orgánico de la Función Judicial, que cita temas propios de esta investigación, como conceptualidades en lo que respecta a la jurisdicción y competencia, pasando por las reglas generales para determinar hasta la suspensión o pérdida de estas. Por lo cual el presente trabajo a desarrollar abre un espacio de estudio en lo que refiere al adecuado desarrollo y aplicación de la justicia. Como lo manifestamos, el vocablo jurisdicción se refiere, según Adolfo Alvarado Belloso, al ámbito territorial en el cual el Estado ejerce su soberanía. Según el Código Orgánico de la Función Judicial, determina claramente que la jurisdicción, en su artículo 150, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer juzgar lo juzgado. La potestad que corresponde a las juezas o jueces establecidos por la Constitución y las leyes y que se ejerce según las reglas de competencia. Es decir, la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado. Únicamente, eso sí tenemos bien claro, que únicamente la o los juzgadores determinados en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial ejercen jurisdicción en materia penal para el juzgamiento de las infracciones penales cometidas en el territorio nacional y en el territorio extranjero, en ciertos casos que establecen los instrumentos internacionales, como por ejemplo algún delito cometido en un crucero que es de pertenencia o de bandera ecuatoriana. Eduardo Couture define la jurisdicción como la función pública que realiza un órgano del Estado competente, y así como son las formas requeridas por la ley, en tal virtud
es el acto de juicio y la participación de los sujetos procesales que se determinen las partes con el objetivo de disminuir sus conflictos de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridades de autoridad de cosa justa, eventualmente factibles de ejecución. Los órganos jurisdiccionales penales tienen una estructura y función muy particular. Es decir, su competencia de los órganos de la función penal se encuentra determinados en los artículos 151, ámbitos de la potestad jurisdiccional, que dice claramente: las juezas o jueces establecidos en este código conocerán de todos los asuntos que se promueva dentro del territorio de la República. Asimismo, tenemos el ámbito de la potestad jurisdiccional. En estos están sujetos a la jurisdicción penal en el Ecuador ciertos tipos o ciertas personas, como son: primera, las o los ecuatorianos y los extranjeros que cometen una infracción en el territorio nacional. Segunda, la o el jefe de Estado o las o los representantes diplomáticos del Ecuador, su familia y la comitiva que cometan una infracción en territorio extranjero, y las o los cónsules ecuatorianos que en igual de caso lo hacen en el ejercicio de sus funciones consulares. Tercera, la o los ecuatorianos o las o los extranjeros que cometen una infracción a bordo de naves aéreas o marítimas de bandera ecuatoriana, registradas en el Ecuador, por supuesto, ya sea en espacio aéreo nacional o mar territorial ecuatoriano, o en el espacio aéreo o mar territorial de otro estado. Cuarta, la o los ecuatorianos o los extranjeros que cometen infracciones contra el derecho internacional o los derechos previstos en convenios o tratados internacionales vigentes, siempre que no hayan sido juzgados en otro estado. Por su parte, la competencia, tenemos como preámbulo de este momento histórico que nos lo narramos al inicio, se determina que dentro del medio social hubo la necesidad de una persona que para resolver los conflictos. En aquel tiempo, obviamente, solía ser la persona más anciana o sabia, como lo manifestamos. Es así que en nuestros días, este tipo de función la cumple un juez o una juez, que es capacitado para el efecto y que además es competente. Según el Código Orgánico de la Función Judicial, determina claramente que en su artículo 156, que es lo que trata la competencia, manifiesta que la competencia es la medida dentro del cual la potestad jurisdiccional está distribuida en las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados. Toda vez que dentro de la vida institucional del Ecuador y de la justicia en general, determina que la competencia de las juezas o jueces será determinada por el Consejo de la Judicatura, previo informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos, y será revisada por lo menos cada 4 años. Es decir, en Ecuador la competencia penal se establece principalmente por el lugar donde se cometió el delito. Esto está relacionado con el principio de territorialidad y que en algunos casos por el domicilio del infractor. La ley establece ciertas reglas específicas para determinar que el juez es competente en situaciones como cuando la infracción ocurre dentro de las circunstancias especiales, como por ejemplo, eh, en el límite de dos jurisdicciones o cuando los acusados están bajo la jurisdicción de diferentes cortes. Allí justamente surgen ciertos factores que determinan la competencia penal en el Ecuador y que según el Código Orgánico de la Función Judicial, para determinar la competencia de un juez se debe establecer primero el principio de territorialidad. Es el juez prácticamente hablamos que es el juez del lugar donde se cometió el delito, la persona competente. Otra competencia, tenemos el domicilio del infractor. En casos de contravenciones de tránsito, regularmente, que no impliquen la privación de la libertad, la competencia recae en el juez del domicilio del infractor.
Otro principio tenemos en la prevención en el conocimiento del proceso. Si la infracción se comete en el límite de dos jurisdicciones, será competente el juez que primero inició el conocimiento del caso. Otra competencia sería el sorteo. Si hay múltiples jueces con competencias en un caso, la ley puede establecer un procedimiento de sorteo para determinar al juez competente. Otro tema sería la materia, grado y persona. La competencia puede estar determinada por su naturaleza de delito, por el grado de la instancia y por las características de las personas involucradas. Otro punto también es la competencia funcional. Esta se refiere a que el juez o el tribunal conocerá de los incidentes que se presenten durante el proceso, de los recursos que se interpongan contra las sentencias y de las ejecuciones de las mismas. Otro, otro factor también a considerar sería la competencia de los jueces de garantías penitenciarias. Esto básicamente aplica a aquí en las localidades de centros de privación de libertad, donde habrá jueces de garantías penitenciarias. Ellos conocerán asuntos relacionados con la ejecución de las penas, ¿sí? Asimismo, tenemos lo que es las excepciones y situaciones especiales. Básicamente, en este trabajo de investigación he citado dos que a mi criterio son muy importantes. Primera, la competencia penal es generalmente improrrogable, lo que significa que no se puede cambiar a menos que la ley lo permita expresamente. Y la segunda, en casos de delitos complejos o que involucran a múltiples personas en diferentes jurisdicciones, se puede aplicar criterios de competencia adicionales para determinar el juez competente. Resumen. En resumen, la competencia penal en el Ecuador se basa en la territorialidad, el domicilio del infractor y en otras reglas específicas establecidas en la ley. Se busca garantizar el proceso penal con esto para que se lleve a cabo ante un juez competente, independiente e imparcial. Como conclusión, tenemos, según el Diccionario de la Lengua Española, la jurisdicción manifiesta que es el poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer juzgar lo ejecutado. Según el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 150 menciona claramente que la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La potestad que corresponde a las juezas o jueces establecidos por la Constitución y las leyes y que se ejerce según las reglas de la competencia. Es decir, que dentro de un proceso penal, la jurisdicción es la potestad del Estado para juzgar y ejecutar lo juzgado, ejercida por los jugadores determinados en la Constitución y en este Código. Por su lado, la competencia es la medida de la jurisdicción atribuida a una autoridad en razón del territorio, de la materia y de las personas y de los grados. En su artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que la competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados. Es gracias a esta normativa que el juez, de acuerdo a los factores de competencia que constan desde su artículo 157 al 159 del Código Orgánico de la Función Judicial, que distribuyen la jurisdicción pudiendo juzgar y hacer juzgar lo juzgado. Es decir, tanto el juez como las partes procesales deben asegurar que la competencia se cumpla para garantizar un proceso legal válido. Por lo cual, estas dos temáticas están estrechamente ligadas dentro del ámbito legal, toda vez que deben trabajar mancomunadamente en bien de la justicia ecuatoriana. Como estudiantes de Derecho, debemos ser entes críticos e investigativos, toda vez que esto nos permitirá plantear una discusión en el desarrollo, en el adecuado aplacamiento de la jurisdicción y competencia de los jueces.
para que en consenso garanticemos la legalidad y el debido proceso en el ámbito penal. Porque un proceso penal sin jurisdicción o competencia sería un proceso nulo y carente de justicia. Muchas gracias.